Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones titulada Creciendo en nuestra relación con Dios. Y ya esta es la penúltima lección. Este trimestre pasó volando y esta semana vamos a estudiar una lección muy interesante, muy práctica por demás. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir esta lección de escuela sabática con las personas que nos ven. Señor, gracias por las enseñanzas que podemos obtener a través de ellas, Señor. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado en esta semana y nos dará durante la próxima semana. Al abrir tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que abra nuestra mente, nuestro corazón y que podamos estar atentos a tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y la lección de esta semana se llama compártelo. Lo que has aprendido, pues compártelo. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Isaías 54 y dice, Dios, el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar de aliento alcanzado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. O sea que Dios es el que capacita a las personas para decir lo que tienen que decir. Eh, y esta historia introductoria es muy interesante, muy práctica por demás. Y es la historia de un pastor. Créeme, esto le puede pasar a cualquier persona, no tiene que ser un pastor. Eh, Y este pastor estaba muy ajetreado porque tenía que ir a la iglesia, era sábado, a la escuela sabática, al sermón, y en la tarde tenía también una actividad. Y dice que él salió de su casa a toda velocidad en su auto y mientras conducía, él se sintió molesto por la posibilidad de que el intenso tráfico le impidiera llegar a tiempo a la iglesia. ¿A dónde iba tanta gente a la iglesia de un sábado por la mañana? Se preguntaba. Entonces un automóvil se adelantó sorpresivamente. Este hombre frenó bruscamente y levantó el puño en señal del ojo mientras vociferaba contra el imprudente conductor de otro vehículo. Esto es, esto es interesante. Finalmente el pastor llegó a la iglesia y cuando se levantó para dirigir el repaso de la lección, sus ojos miraron y en la clase, ahí estaba el hombre a quien él había tenido el incidente minutos antes. Más tarde, cuando un miembro de la iglesia presentó al conductor como un no adventista que venía a visitar a sus parientes, el pastor se dio cuenta de una vez de toda la interacción, tanto con conocido, con desconocido. Vuelvo y digo, esto le puede pasar a cualquier persona, no solamente porque es un pastor, pero realmente es un testimonio que no es el mejor, así que en el tráfico hay que tener en cuenta cómo uno se comporta, no solamente en el tráfico, sino en todas partes, porque una cosa es eh, ser religioso en la iglesia y otra cosa es ser religioso, ser cristiano en el día a día. Eso es algo muy diferente y esos son muchos detalles porque la gente está pendiente a lo que la otra persona hace. Eso es así. Y en la parte del domingo por el testimonio, la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, que a veces se le llama la gran omisión. Eh, por tanto, es un mandato. Por tanto, y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí es testimonio, o sea, por testimonio,
Le dijo, toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra, y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a vosotros. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todo lo que les he ordenado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí ese es el gran la comisión. La comisión es hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es hacer discípulos que hagan a su vez otros discípulos. Esa es la gran cadena, de modo que todos estamos proclamando el Evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles, a fin de que preparar al mundo para el regreso de Cristo. Todo aquel que haya recibido vida debe dar testimonio. Sin embargo, muchos creyentes no están dispuestos a hacerlo porque no saben o porque tienen miedo. Piensan que la testificación es predicar o dar estudios bíblicos complejos. Entonces dicen que no, que ellos son demasiado introvertidos o tímidos o que no saben o que simplemente no quieren. La sola idea es aterradora para muchos. Sin embargo, el verdadero testimonio es simplemente el resultado de lo que Dios ha hecho en tu vida. Testimonio es la manera en que una persona se comporta frente a los demás, es el testimonio. Eh, Muchas personas pues se le da curiosidad y la persona no necesariamente tiene que hablar y le da curiosidad cómo esa persona se comporta en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, donde quiera que esté, eso ocurre. O sea, es compartir con otro lo que aprendes. Y eso, aunque no lo crees, eso es lo que desarrolla la relación con Dios. Cuando una persona pues comparte, pues quiere aprender más para compartir más. La mejor noticia en este mundo que puede escuchar, no podemos callar. Puede haber una mejor noticia que compartir, pues esa es la noticia en Hechos 1:8. Aquí nos habla cuando Jesús, luego de resucitar a los 40 días, ascendió al cielo. Aquí los discípulos pues se quedaron tristes mirando hacia el cielo porque su maestro había sido arrebatado por ellos, pero él le dijo, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos primeramente en Jerusalén, luego Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es así. Y en Hechos 4:13 dice, Hechos 4:13, al escuchar el discurso que audazmente habían pronunciado Simón y Juan y dándose cuenta de que eran hombres iletrados e ignorantes, se asombraron por causa de ellas y reconocían que Dios había estado con nosotros. En un momento ellos eran ilustrados e ignorantes. Se le consideraban así porque ellos no habían estudiado en la escuela de los rabinos, pero estos discípulos fueron capacitados por Jesús personalmente, así que ellos no eran ya iletrados e ignorantes. En un momento sí lo eran, pero ya no lo eran. Pedro y Juan declararon, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hechos 4:20. Ellos habían estado con Jesús y sentían compelidos, o sea, se sentían motivados de hablar con audacia y un poder que convencía. Dedica ahora tiempo a orar. Pide a Dios valor para compartir tu testimonio con otro y sabiduría para saber cuándo hablar y qué decir. Lee Juan 4:1 al 11 y ora por este tipo de amor. O sea, no solamente es decir las cosas, es
es cómo se dicen las cosas. Porque a veces en el afán de convencer a una persona, pues se le infunde miedo, eh, y cuando la persona, pues por miedo decide una cosa, pues no la está decidiendo desde la conciencia, la está decidiendo desde el miedo. Lo importante es que una persona sea convencida de quién es Dios, de quién es Jesús, de cuál importante es su palabra, y ellos mismos convencidos tomen él la decisión. Eh, Porque aquí lo va a decir, el trabajo del ser humano no es convencer a la persona, ese es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo de la persona solamente es hablar lo que sabe. El Espíritu Santo es que hace la obra, si el humano se lo permite también. En el libro, en la parte del lunes, sin fuerza, pero con poder, parece contraproducente, ¿verdad? No hay fuerza, pero hay con poder. Pero como hemos estado diciendo, las cosas del Señor son contrarias a las cosas del mundo. Cuando el ser humano no tiene fuerza, entonces el poder de Dios se manifiesta en el ser humano. Mientras el ser humano está lleno de autosuficiencia, pues le es muy difícil al Espíritu Santo actuar, aunque se da el caso. Nada es blanco o negro. Se da el caso de que el Señor ha utilizado personas que han estado llenas de autosuficiencia y de todas cosas, porque Dios de verdad cuando se quiere manifestar, se manifiesta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo pudo Jesús mantener su motivación para trabajar, sanar, consolar, predicar, enseñar y a tantas personas en un día? Eh, Al ver las multitudes, él sentía compasión y era movido por el amor. Fue la compasión y el amor lo que motivaban o lo que impulsaban a Jesús a hacer el trabajo que hacía. Es la misma motivación que deberíamos tener en este tiempo. Cuando él miraba a las personas, eh, en multitudes que mientras pensaba en la eternidad y se preguntaban si conocerían a Jesús. ¿Has sentido alguna vez la manifestación del amor de Dios en ti hacia un extraño necesitado? El amor que Dios ha puesto en nuestro corazón es el agente motivador. Eh, Aquí hay una frase de Jeremías 29, dice, su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente, prendido en mis huesos, traté de apagarlo o sufrirlo y no pude. Sin embargo, cuando se comparte la palabra con otro, debemos tratar, y aquí está, no forzarlo, aceptarlo, o no forzarlo a aceptar ni forzar la verdad que nosotros hacemos. Esto no debe de ser por coerción, porque entonces se pierde lo que se quiere hacer. Eh, Fíjense que Dios nos da a nosotros el libre albedrío. Él no quitó el árbol de la vida. Si él hubiese quitado el árbol de la vida, pues el hombre no come de él. Y sin embargo, Dios lo permitió porque ese era el libre albedrío, ese era el amor. Cuando una persona eh, tiene la libertad de decidir entre una cosa y la otra, pues ese amor. Así que esto no debe ser coerción. El que coerciona, el que obliga es el otro. Dios no debe ser así. No obligó a los antediluvianos a entrar al arca. No obligó a los israelitas a permanecer fieles al pacto. Eh, por el contrario, Jesús satisfizo las necesidades de las personas. Luego los invitó a seguirlo. Ese es el método de Cristo. Primero, se hace amigo de las personas, satisface sus necesidades y luego, por último, le dice, sígueme y créeme. No siempre la persona va a seguir. Vuelvo y digo, es que la persona Dios le dio el libre albedrío, pero ese debe ser el método. A Jesús, cuando él subió al cielo, solo 120 personas eran sus seguidores y él duró 3 años y medio. Y las multitudes le seguían, pero eh,
era detrás de los panes y los peces, y aún así él sabiendo que era detrás de los panes y los peces, pues le daba sus panes y sus peces. Eh, Jesús nunca obligó a nadie a ir en pos de él ni a aceptar la verdad, o sea que él proclamaba, tampoco lo hace ahora, sin embargo, él no nos abandona o nunca nos abandona. Cuando testificamos, el enfoque debe reflejar a Jesús. Elena G. de White dice, no forma parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlo. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu, son quienes violentan la conciencia. Esa palabra es bien fuerte. Dios no violenta la conciencia, Dios respeta la conciencia, la libertad de conciencia. Es algo o sea, que no se puede pues, eh, violentar y el anielable, no puedo decir la palabra, pero es algo que no se puede ir por encima de la voluntad de conciencia. Fíjense que en la Edad Media, cuando hubo persecución de los que no aceptaban el mensaje que se daba en ese tiempo, pues eran muertos. No había libertad de conciencia y eso es muy importante. Eh, No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que la disposición a dañar y a destruir a quienes no aprecian nuestro trabajo u obra contrariamente a nuestra idea. El deseado de toda la gente, la página 451 y 452. El obligar a una persona que crea como uno cree a que sostenga la misma idea, eso no viene de Dios. O sea, la persona tiene libertad de creer lo que quiera, no importa lo que sea. Esos son principios de democracia. La democracia bien llevada, bien interpretada, bien. Cada cual puede decir y hacer y creer en lo que quiera, como quiera, y tiene que tener esa libertad. Dios respeta esa libertad. Debemos ser un conducto de servicio al Señor Dios. Vivimos en un mundo que odia la verdad, pero esto no debe impedirnos compartirla de manera reflexiva y amorosa. Recuerda que nuestro testimonio personal es lo que a menudo tendrá la mayor influencia sobre las primeras etapas de la testificación. Saben que en esta semana eso es en algún lugar dijeron, eso se menciona mucho. Fíjese que la humanidad siempre va a elegir lo contrario a Jesús. O sea, yo estoy hablando en términos generales. Recuerden que cuando Pilato pidió que escogieran entre Jesús y Barrabás, el pueblo escogió a Barrabás, no porque no porque Barrabás fuera mejor persona o porque Barrabás representaba o sea, o porque ellos estaban de acuerdo con lo que hacía Barrabás, pero para perjudicar a Jesús, ellos escogieron a Barrabás. Así que esa es la humanidad en que nosotros vivimos. Es la humanidad que a la verdad la persigue y a la mentira pues la acepta. Eso es. Así que eso se debe tener muy en cuenta, pero a pesar de eso, el curso de las cosas deben seguir. En la parte del martes, consejos para compartir a Jesús. Y esto es muy importante. ¿Con quién compartes a Jesús? Con el cartero, con el empleado de la tienda, con alguien que ve a diario cuando paseas. Dios llama a cada creyente a colaborar en la obra y promete darnos, como dice el versículo, lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento alcanzado. Y aquí hay unos consejos. Primero vamos a leer Primera de Pedro, Primera de Pedro 3:8 al 15. No voy a leer todos esos versículos, pero algunos. 3:8 al 15 dice.
Finalmente, estén todos en armonía, sufran como los que sufren, ámense unos a otros y sean misericordiosos y mansos, no paguen a nadie mal por mal, ofensa por ofensa, si más bien bendigan, porque esto ha sido para eso ha sido llamado, para que hereden bendición. Por tanto, el que anhela su vida y quiere ver los días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártense del mal y practiquen el bien, busquen la paz y síguelan, porque los ojos de Jehová están sobre lo justo y su oído atento para escucharlo, pero el rostro de Jehová está contra los malvados. Eh, Eso es más o menos lo que dice. Y aquí hay unos ejemplos. Esto lo que está hablando aquí es el conocido método de Jesús o el evangelio de la amistad, que propone que a la hora de uno presentar a Jesús no puede ir directamente a la persona a decirle, mira, vamos a estudiar de la palabra de Dios. En algunos casos da su resultado, vuelvo y digo, nada está escrito, pero por lo general el método de Jesús o el método de la amistad es desarrolla una amistad con la persona, tu calidez, amabilidad, generosidad, amabilidad y genuino interés en ella la ayudará a acercarse a Dios. Algunos llaman esto, o sea, este es el evangelio del corazón. Ora para que sea el Espíritu Santo que obre en la vida de esa persona. Y recuerden que ellos tienen libre albedrío, que aún el Espíritu Santo, pues o sea, aún usted ore y el Espíritu Santo pues haga su obra, ellos tienen la elección de resistir al Espíritu Santo. Si no fuera así, mire, todo el mundo estuviese, y esto se hubiese acabado hace tiempo. Busca maneras naturales de hablar de cosas como la propia experiencia que la persona ha tenido, experiencia de fe. Eh, Debe hablarse con audacia, pero con delicadeza, con tacto. No es bueno decirle a una persona, comenzarle a hablarle si creen en algo, si creen en alguna religión, comenzarle a hablarle mal de su religión o decir que la suya es mejor que la de ellos, porque fíjense que eso a nadie le gusta no le hable bien de lo de ellos. Créeme, como usted cree en lo suyo, ellos también creen en lo de ellos, así que eso puede espantar. Eh, Busca forma de poner en contacto a tu nuevo amigo con otras personas de la comunidad cristiana, o sea, que se vaya integrando en en la congregación. eh, Ora por sus necesidades o preguntas específicas para tener tu nuevo amigo. eh, Ofrece en la Biblia, se puede ofrecer consuelo, consejo, orientación para la vida, puedes suplir alguna necesidad. Al principio puede limitarte a promesas bíblicas y después se puede ir en crecimiento en temas profundos. Ora también para que esto ocurra. Y llega el momento, fíjense que todo lo que ha ocurrido cuando la persona pregunta si quiere recibir estudios de la Biblia y finalmente si quiere ser bautizado. Nuestras acciones revelan cómo somos, la manera en que tratamos a otro habla mucho. A medida que nuestro carácter modelado a semejanza de Dios es el proceso de la santificación, viviremos para atraer personas para Él. Fíjense que se usa la palabra atracción, no la palabra eh, obligar o coartar o asustar o decirle. Mire, hace ya muchos años, yo recuerdo eso como si fuera hoy. Yo estaba en una pequeña isla del Caribe, iba en un taxi a mi trabajo y encontré una literatura, un panfleto, y la primero que decía, sí, que decía, si no te conviertes, te vas a ir al infierno. Eso era de entrada. Fíjense, a muchas personas le dará resultado, pero eso es por miedo. Yo cerré aquello y ahí terminó, no seguí leyendo. Porque la motivación de buscar a Cristo no es que usted, si no lo busca, vaya al infierno, no es el miedo, es el amor. El miedo
Eh, o sea, no puede haber miedo, debe ser por amor, debe ser por las cosas que Cristo hizo por la persona, no porque se vaya al infierno, eso no es así. Está hablando un evangelio erróneo, equivocado. Eh, Eso se llama, sí, eso se llama coartar, eso se llama hasta manipular, el uno decir cosas así, o sea, no estar obligando a la gente con el infierno o hablándole, si no hace esto te vas para el infierno, si no se hace esto te vas a perder, eso no es el evangelio. Muchos conocen por experiencia el dolor y la angustia de todo un hijo errante, y aquí menciona a Raquel que llora por los hijos cuando los hijos se apartan de la iglesia, y aquí dice que el consejo que Dios le dice a Raquel, esto es una analogía, ya Raquel había muerto hacía tiempo, pero es una metáfora de Raquel llorando por sus hijos, y Dios le dice, reprime tu voz de llanto y tus ojos de lágrima, porque la recompensa por tu trabajo, dice el Señor, volverá de la tierra del enemigo. Esperanza hay para tu futuro, dice el Señor, los hijos volverán a su propia tierra. Es una vez. Así que a través de esta historia aprendemos que siempre hay esperanza para el que se va, para el descarriado, y hay que saber cómo tratar a ese tipo de personas con compasión. eh, Aunque se sienta frustración, desánimo, incluso hablemos negativamente de quienes se han alejado, lo correcto es, o sea, ser movido por la compasión y por la ternura. O sea, era lo que hacía Jesús, que sentía compasión, ternura, misericordia por las personas que se habían ido, como el padre del hijo pródigo, que cuando regresó, pues él lo recibió con los brazos abiertos. En la parte del jueves, recuperados. Y aquí todos hemos tenido momentos de debilidad, vacilación, infidelidad o tibieza en nuestra experiencia con Dios. ¿Cómo recuperar tu relación estable con Él? Y aquí habla en Zacarías. Hay algunos textos eh, que son muy hermosos. Eh, Cómo recuperar la relación perdida, o que se ha enfriado o que no tiene eh, a Dice, saber cómo relacionarte, interactuar con un ser querido que se ha alejado del Señor puede ser un desafío. Tal vez te pregunto cómo podría haber sido diferente la cosa, cómo interactuar con ellos ahora que tienen una visión diferente del mundo. Quizás te sientes frustrado e imponente por las malas decisiones que toman. Esos pensamientos siempre fluirán a manera en que te relacionas con este ser querido, y por eso es tan importante vivir y hablar de tu propia experiencia con el Salvador, y a veces soltar un poquito y saber que esa persona tiene otra vez el derecho de elegir, y que Dios tiene más interés en esa persona del que tú puedas tener, porque a veces se puede asociar a la persona y en vez de, o sea, se consigue el resultado eh, contrario al que se desea. Las oraciones de Jesús por Pedro cambiaron su futuro. Entrega a Dios tu tristeza, juicio o condena respecto a ellos. Vuelvo y digo, aquí otra vez vuelve el asunto de amenazar, digo yo, o tratar de convencer a través del miedo. Eso puede, en varias personas saben que todas las personas actúan de manera diferente. Yo he visto personas que ante la insistencia de una persona, lo que hace es que se aleja más.
Hay otro tipo de persona, de verdad, eso yo lo he visto que ante la insistencia para que ya, o sea, como esa persona es muy complaciente, no saben qué decir que no, pues aceptan, no por aceptar, sino porque ese es su temperamento, es complaciente. O sea que en ninguno de los casos, de los dos casos, se está eh, consiguiendo nada, aunque en apariencia se consiga. Pero si su deseo de conseguir que una persona realmente eh, se reconcilie o por primera vez vaya a Cristo por los motivos correctos, no hay que coaccionar, no hay que obligar, hay que dejar el espacio, no hay que decir, si no haces esto, pues te vas a ir, te vas a perder o qué sé yo, vas a hacer eso, porque eso lo único que causa es miedo. Entrega a Dios cualquier tristeza, juicio, condena respecto a ello y pide que lo reemplace por sentimientos de amor. Una actitud amorosa por el bienestar de la persona da mayor resultado. Recuerda que ninguna otra influencia que pueda rodear al alma humana ejerce tanto poder sobre ella como el de una vida abnegada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. El Ministerio de Curación, la página 372 y 377. El ejemplo de una vida coherente, o sea, que piensa y hace entre el decir y el hacer y el pensar, hay armonía. No se piensa una cosa, se hace otra cosa y se vive de otra manera. O sea, la coherencia es importante. Por eso lo que Jesús decía era tan contundente, porque había coherencia en lo que él decía y con lo que él hacía y con lo que él pensaba. Cristo hará quienes lo han rechazado, vean en nosotros algo que solo puede provenir de Dios. Verán una paz que sobrepasa todo entendimiento, un amor que nunca nos abandonará y una esperanza que crece contra el viento y marea. El amor de Dios por nosotros y nuestros seres queridos nunca vacila. Podemos compartir este amor que recibimos cada día con quienes nos rodean. ¿Qué nos anima a hacer en Efesios 3, 17 al 19? Y debemos saber que cuando aquí hablas de amor hay que buscar, tratar de buscar el verdadero significado del amor, porque a veces nosotros hablamos de amor y podemos caer en un tema que es muy complicado y podemos utilizar una clase que no es amor, que para nada es amor, es otra cosa. Y vuelvo y digo, se consigue el resultado contrario a lo que se busca. En Romanos, Efesios 3:17. Efesios 3:17 al 19. Y dice, que habite el Cristo en su nombre interior mediante la fe y en sus oraciones por medio del amor, fortalezcanse su raíz y su cimiento para que sean capaces de comprender justamente en todos los santos cuál es la altura, la profundidad, la longitud, o sea, cuáles son las medidas del amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento y entender la excelencia de conocimiento del amor de Cristo, que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquí ya para terminar, aquí en la parte del viernes dice, cualquiera que sea la profesión que haga, nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga, esta es una de mis citas favoritas, que tenga amor anegado para con su hermano, pero nunca podemos entrar en posesión de este espíritu tratando de amar a otros. Lo que se necesita es que el amor de Cristo en el corazón, o sea, nosotros no tenemos amor, lo que nosotros tenemos es unas cosas que se llaman amor en este mundo, pero nada que ver
La única manera de que esto ocurra es cuando el amor de Cristo es vaciado en nuestro corazón. Y aquí está la parte que a mí más me llama la atención, porque comprendo qué es lo que significa. Quizás no a cabalidad, pero sí. Cuando el yo está sumergido en Cristo, entonces el amor de Dios brota. Mientras el yo esté posesionado de nosotros, el amor de nosotros no brota. Mientras nosotros estemos utilizando máscaras, eh, el amor de Cristo no puede, porque lo que estamos es funcionando como un personaje. Las personas que se ocupan más estrictamente en hacer con interés y fidelidad la obra que le corresponde en la tarea de ganar almas para Cristo son las que más se desarrollan en su espiritualidad y devoción, porque exactamente porque tienen que buscar para dar, se ven motivados a crecer para dar. Esto es el Evangelio, la página 368. La fuerza para resistir el mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo, pero no es agresivo, sino es que la persona lo toma en serio. Hechos de los Apóstoles, página 87. Con el fin de entrar en su gozo, el gozo de ver las almas redimidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores en favor de la redención. El deseado de toda de la gente, página 116. Los que no aceptan el privilegio de la comunión con Cristo en el servicio rechazan la única educación que podría capacitarlo para participar con él de la gloria, la educación no 64. O sea, una de las maneras del crecimiento del ser humano es realmente la testificación. Uno aprende, lo aplica a uno mismo y comparte. Ese es el círculo. Ahí se cierra el círculo y vuelve a lo mismo. Eso es así. Bueno, así que yo creo que esta lección es bastante clara. Es la invitación a compartir lo que se ha aprendido, pero saber cómo compartirlo. A veces la motivación es, bauticé tantas personas, pero esa no es la motivación. La motivación debe ser es que esas personas hayan aprendido lo que es correcto y hayan hecho decisiones conscientes, decisiones desde la libertad, desde la conciencia, no desde la coerción o desde el miedo. Bueno, vamos a orar. Oremos, amado Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque tú nos amas, nos bendice y gracias porque tú nos das la oportunidad de compartir, de cooperar contigo en la misión que tú le has encomendado a la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por las personas que nos ven. Te pido por cada una de ellas que tu Santo Espíritu more en ellos, que tú suplas todas sus necesidades. Tú sabes cuáles son. Sé con cada uno de forma especial y particular, Señor, y que ellos puedan sentir el deseo eh, de compartir lo que han aprendido con otras personas. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye.